Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar qué es lo que está pasando actualmente en el mercado, porque cuando me iba a poner a grabar justo ha comenzado un movimiento alcista bastante agresivo, así que lo vamos a estar revisando ahora todo en vivo y en directo mientras grabo el análisis. De todas formas, vamos a ir por partes, no vamos a lanzarnos todavía con Bitcoin. Lo primero, recordaros que mañana tenemos noticias importantes. En este caso tenemos los datos del PIB trimestral en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde, hora española. Ya lo hemos comentado en anteriores vídeos, se espera una pequeña caída. Venimos de un 3,2% y la previsión es de un 2,6%. En el caso de las peticiones de subsidio por desempleo, se espera un ligero incremento de los 190.000 hasta los 205.000. Veremos a ver si llega a haber algún tipo de sorpresa. Son noticias importantes, pero también la próxima semana tenemos una semana aún más importante. Por si no lo sabíais, pues entre otras cosas tenemos varias decisiones de tipos, tanto en Estados Unidos como en lo que es la eurozona. Y bueno, otras tantas noticias importantes, pero para esto todavía tendremos que esperar hasta la semana que viene. Simplemente os lo comento por ir adelantando un poco de información y sobre todo porque ya en vídeos anteriores hemos comentado en alguna ocasión cómo se está abriendo bastante la posibilidad a una subida de tipos un poco más reducida que en las anteriores ocasiones. Ya vimos que pasaron del 0,75 al 0,5 en la última vez y en este caso se está valorando incluso el 0,25. Yo de hecho creo que es algo bastante probable, viendo el ritmo al que está evolucionando el IPC. Pero bueno, veremos a ver si nos llegan a dar alguna sorpresa. Importante sobre todo, mañana, a ver cómo está la situación en el PIB. Porque, bueno, estamos viendo cómo estos últimos, ya no días, sino semanas incluso, ha habido bastantes despidos en muchas empresas en Estados Unidos. Han sonado bastante los despidos en las grandes tecnológicas y bueno, sinceramente desde mi punto de vista creo que podríamos llegar a ver una situación donde el desempleo suba bastante en los próximos meses. Quizás este también pueda ser uno de los motivos por el que decidan frenar de subir los tipos de interés de forma tan agresiva y más que nada para intentar que una posible recesión no llegue a ser tan dañina como podría ser en caso de seguir subiendo tipos al nivel al que lo han estado haciendo en estas últimas ocasiones. Pero bueno, os dejo esa pequeña reflexión por ahí como opinión personal. Como siempre, es mi opinión y nada más. Al que le interese, pues ahí la tiene. Bien, volviendo a lo que es el análisis técnico, ya mañana revisaremos a ver qué sucede con esas noticias. Vamos a comenzar revisando el SP500, por poner un poquito también en contexto la situación del mercado. Ayer comentábamos cómo veíamos que le costaba un poco subir y volver a atacar esta zona de los 4.030 puntos aproximadamente, que es donde tenemos nuestra zona operativa, y veíamos que eso, que le costaba bastante y que no acababa de arrancar, cuando justo lo que esperaríamos después de este movimiento correctivo es un ataque con más fuerza. Pues bueno, la apertura de hoy ha dejado claro que sí que había cierta debilidad, como estábamos observando. Tuvo que buscar incluso un poco más de liquidez en niveles operativos más bajos, coincidiendo en este caso con la zona del uptrust de esta estructura que teníamos anteriormente. Aunque desde mi punto de vista, señores, yo creo que ya va siendo hora de borrar todo esto, porque aunque haya sido una pequeña coincidencia, no creo que sea relevante ya mantener esa estructura por ahí. Esto también lo voy a quitar y vamos a dejar pues lo que tenemos por el momento, que es todo esto. También voy a eliminar esta zona, que fue la zona que marcábamos en el pasado como una zona probable donde el precio podría llegar a frenar y bueno, de hecho así ha sido. O sea, una vez alcanzó esta zona, comenzó el movimiento de lateralización. Y volviendo a lo que es el análisis de lo que ha sucedido hoy, hemos visto cómo tuvieron que buscar niveles operativos más bajos, buscando un poquito más de fuerza para volver a intentar atacar, y aquí ya parecía que recuperaba con un poquito más de agresividad. A ver si en esta ocasión mañana llegásemos a ver ese ataque. La cosa está en que
abrirá el mercado más tarde de lo que es la noticia. Así que en función de lo que veamos en la noticia podremos ya esperarnos algo en lo que es la apertura del mercado. Así que por eso os digo que es muy importante mañana estar atentos a ver qué es lo que acaba sucediendo con esas noticias y sobre todo la del PIB. Volviendo a Bitcoin, movimientos bastante importantes. En este caso, como ya os comentaba ayer, estábamos valorando otra opción para lo que es la estructura operativa que tenemos actualmente y como veis hoy ya me he decidido por efectivamente subir de time frame hasta el time frame de 1 hora, que no es una diferencia abismal, pero bueno, creo que es más interesante revisar la estructura desde esta perspectiva. Y en este caso estamos viendo ahora mismo cómo intenta romper por la parte alta. Vamos a hacer un pequeño repaso del contexto en el que nos encontramos. Os recuerdo que veíamos que veníamos ya de un movimiento alcista con bastante agresividad. En este caso observamos aquí una reacumulación muy agresiva sin buscar liquidez en niveles operativos más altos y llegando a romper incluso lo que era la parte alta de la estructura mayor que tenemos en este caso en el gráfico de 4 horas de toda esta estructura. Está siendo una subida muy agresiva, demostrando en este caso bastante fortaleza en el movimiento, pero bueno, sí que es cierto que el no estar viendo ningún tipo de consolidación a mí me genera cierta inquietud porque este tipo de subidas no son sostenibles en el largo plazo. Y muchas veces cuando vemos este tipo de subidas llegamos a tener luego correcciones que suelen ser bastante proporcionales con lo que ha sido la subida. Habrá que tener ahora mucho cuidado porque de momento en esta estructura que estamos analizando la ruptura sí que es cierto que está siendo al alza, pero esto podría llegar a ser el evento de sacudida de la estructura. Vamos a ir por partes. ¿Qué huellas hemos estado viendo en esta estructura? Primero, venimos de un movimiento alcista, por lo que tenemos que darle cierta prioridad a un movimiento de continuación. Eso sí, si las huellas y sobre todo el evento de sacudida nos muestran lo contrario, pues obviamente no lo vamos a priorizar, pero bueno, es un elemento más a tener en cuenta en nuestro análisis. Hemos encontrado cierto equilibrio en el precio en estos niveles operativos, hubo aceptación por parte de los operadores y a lo largo de la estructura sí que es cierto que no mostrábamos tampoco mucha fortaleza, al menos de momento, porque no llegamos a alcanzar la parte alta. Como habéis visto, tuvimos aquí el AR, el T secundario. Sí que es cierto que tengo algunas dudas de si está bien estructurado lo que es estas zonas. Y no llegas a ser un poco más esto el AR, esto el T secundario y esto una muestra de debilidad. Más que nada porque, bueno, me sorprende que no esté respetando demasiado las fases. A no ser que volviese esto aquí, siguiese lateralizando, pues yo creo que ahora mismo esto no debería de ser la sacudida. Pero podría llegar a serlo, o sea, puedo llegar a estar equivocado y no haber trazado demasiado bien la estructura. Yo creo que sí, porque si no, no os traería este análisis y es lo que yo estoy viendo en el mercado. Pero bueno, veremos a ver si llega a reingresar y a lateralizar. De todos modos, a nivel operativo, no queremos intentar adivinar lo que va a hacer. Vamos a empezar a plantear un poco los setups que deberíamos de tener en mente. Y como os decía, en un inicio sí que veíamos a Bitcoin incapaz de alcanzar la parte alta. Podría parecer que hubo un intento de buscar liquidez en niveles operativos más bajos por este movimiento bajista que tuvimos estas últimas horas. Tuvimos aquí un movimiento donde tuvo aquí pues un estilo de doble suelo parecido dentro de lo que es la estructura. Pero la cosa está en que no llegamos a sacudir zona de mínimos. Y eso cambia en cierta manera un poco el contexto. Porque de sacudir los mínimos y luego reingresar, aquí en el test sí que podríamos haber valorado la compra y ahí sí que estaríamos valorando un escenario de reacumulación para luego buscar niveles operativos más altos. ¿Qué sucede? Que bueno, aunque no haya tocado el nivel como tal, sí que es cierto que hemos alcanzado la zona.
O sea, la zona la hemos alcanzado, aunque no sea al 100%. Voy a considerar que sí que hemos alcanzado el extremo inferior y el extremo superior no lo estábamos alcanzando a pesar de haberlo intentado en varias ocasiones. Estos son muestras de debilidad. Entonces, mucho cuidado porque este movimiento que estamos viendo ahora podría ser un movimiento de sacudida. ¿Cómo se confirmaría eso? Esperando al reingreso y al posterior test. Y aquí en el test será donde nosotros podríamos valorar un short para intentar aprovecharnos de esa posible redistribución. Si queremos esperar a nuevas confirmaciones, lo que tendremos que hacer será esperar al test, confirmación, o si no hay confirmación, esperar a la muestra de debilidad, ruptura del nivel operativo inferior y a partir de aquí en el test sí que valoraríamos ventas para ir luego ya a buscar niveles operativos más bajos. ¿Qué sucede? Que también podríamos estar en un escenario alcista, en una acumulación un poco extraña, la verdad, porque bueno, si tenemos que considerar esto un fallo estructural, la verdad es que es un fallo estructural bastante curioso, porque es que ha alcanzado la zona de la parte baja, pero a ver, si somos muy exquisitos, pues bueno, podríamos hacer aquí zoom y veríamos que justo no ha tocado el nivel. Pero esto de verdad es un fallo estructural, esto demuestra fortaleza. A mí personalmente no, ¿vale? Entonces, yo sí que considero que ha habido un test y no llego a considerar esto un fallo estructural. O sea, de hecho, es que la verdad es que los indicios alcistas en este caso son bastante escasos y a pesar de eso podríamos valorar la compra perfectamente en el test. O sea, el que quiera valorar lo que lo haga. Yo no estoy viendo del todo claro esto como un escenario alcista porque las huellas de la estructura no me lo están mostrando. Como os digo, no alcanzamos la parte alta, test a la parte baja en varias ocasiones y en este caso sin llegar a sacudir la zona de mínimos. No sé, este movimiento está siendo bastante curioso. Si llegásemos a reingresar y a tener el test, entonces ahí ya sí que no tendría dudas de que podríamos estar frente a un escenario distributivo, en este caso, incluso que podría dar inicio a un movimiento correctivo, que era un poco lo que comentábamos en un time frame mayor. O sea, aquí podría iniciar el movimiento correctivo y buscar liquidez para, aunque luego sea seguir subiendo, pues conseguir un poco más de tiempo, por así decirlo, porque, como os decía en el comienzo del análisis, este movimiento alcista no es sostenible en el largo plazo. Y aunque pudiese subir perfectamente esto hasta aquí, es que yo creo que aquí también tendría que llegar a consolidar. O sea, esto no se puede mantener de por vida vertical. Porque, bueno, ya visteis un poco lo que sucedió la última vez que tuvimos esto vertical. O sea, aquí fue todo muy bonito. Igualmente hubo consolidaciones. O sea, tuvimos aquí alguna consolidación. O sea, hubo consolidaciones durante todo el movimiento. Pero esto, si tenemos en cuenta la verticalidad que hubo en el movimiento, al final tuvimos luego un movimiento correctivo proporcional. O sea, es que hay gente que se sorprende y dice, joder, vaya mercado bajista, qué corrección más grande, pero tenéis que tener en cuenta que venimos de este impulso. El impulso ha sido este. O bueno, podríamos incluso considerar el impulso todo esto, ¿vale? Vamos a considerarlo todo. Pues el retroceso sería esto. O sea, ¿de verdad os sorprende que hayamos corregido una parte de todo este impulso? A mí personalmente no. O sea, no sé cuánto de este movimiento será, pero más o menos es el 50% aproximadamente. ¿Que luego puede llegar otro impulso? Perfectamente. Ahora bien, esto no penséis que va a subir así. O sea, si Bitcoin sube así, solo va a ser por un motivo desde mi punto de vista. Y ese motivo va a ser que el dinero fiat se devalúe a niveles desorbitados. O sea, que llega a valer nada, menos que el papel. Y eso es un escenario que de momento, ya veremos en el futuro, porque yo adivino no soy, pero de momento no parece que sea el escenario que estemos viendo en el mundo real. Quizás en algún otro universo puede ser que sí, pero en este al menos no. Y de momento, igual en el futuro, quién sabe. Nosotros no somos adivinos, no sabemos nada. Entonces, a nivel operativo, como os digo, sí que podríamos valorar algún tipo de compra en esta zona,
pero yo personalmente no lo voy a hacer porque es que no me está dando huellas de fortaleza, aunque sí que es cierto que el volumen haya acompañado en cierta manera este movimiento. No me da la suficiente tranquilidad, no veo que sea un escenario con alta probabilidad, a pesar de tener esa condición extra que comentábamos antes también de venir de un movimiento alcista. Creo que ahora mismo esto no me da la suficiente tranquilidad como para intentar operar una acumulación en esta zona. Podría serlo, o sea, sería un caso bastante extraño, o sea, esto lo veo más normal, aunque lo he borrado el análisis porque creo que aquí ya no está, ¿no? No, bueno, ha quedado algo, pero no está ya el análisis aquí. Lo dibujo rápido para que lo veáis. Esto, por ejemplo, sí que es un fallo estructural, porque aquí el precio busca liquidez local en esta zona de mínimos y luego ya arranca con fuerza, pero como veis no llega a testear la parte baja. ¿Se queda cerca? Sí, pero no llega a testearlo. Ahora bien, esto no es lo mismo que estamos viendo aquí. Por eso os digo que yo, de momento, tengo mis dudas frente si a esto puede llegar a ser una acumulación. De hecho, creo que tiene más pinta de distribución que de otra cosa. ¿Puedo estar equivocado? Sí, porque al final el mercado es así y no somos adivinos. Pero bueno, dicho esto, no tengo mucho más que comentar, la verdad. Os recuerdo que mañana tenemos noticias importantes, así que veremos mañana qué acaba sucediendo. Mientras tanto, vamos a revisar, como siempre, las herramientas, comenzando en este caso por Bookmap. Algo que destacaría bastante en esta zona sería, bueno, que aquí había una zona de ventas muy fuerte. De hecho, una distribución bastante importante que ha sido absorbida por completo en este movimiento alcista. Y luego enseguida ha caído de golpe. O sea, no entiendo muy bien esto. Mucho cuidado porque esto desde luego que no es un signo positivo de fortaleza. Atentos al reingreso sobre todo. No sé si lo he comentado. Aquí, bueno, en Bookmap, por acabar un poco, vamos a acabar y luego volvemos al gráfico. Estamos viendo algunas zonas de ventas bastante importantes, pero el precio las ha ido absorbiendo, aunque la más importante sería esta de aquí, desde mi punto de vista. La ha atravesado, pero parece que ha perdido bastante fuerza a pesar de eso posteriormente. Vemos algunas zonas de ventas también sobre los 23.870 y 24.200. Un poco más arriba, en los 24.780, también tenemos algunas zonas de ventas importantes. Y compras no veríamos hasta los 21.490. Volviendo al gráfico de Bitcoin, que no sé si lo he comentado, pero bueno, os lo repito por si acaso. Tenemos la parte alta de la estructura sobre los 23.355 y la parte baja sobre los 22.307. Vale, ahora sí que sí, vamos a revisar el multibook. Vamos a ver si hay algo por aquí interesante. Como os comenté en el vídeo de ayer, si no lo habéis visto, pues bueno, os lo repito y también vamos a revisar también de vez en cuando los dos multibooks, porque me he dado cuenta que a veces se ve información más clara aquí, otras veces en el otro. Entonces, bueno, vamos a revisar los dos de vez en cuando para pues tener más puntos de vista y más información, que es al final lo que nos interesa. Aquí se vería una zona de ventas bastante fuerte sobre los 23.000. Se mantienen aquí algunas compras sobre los 21.600 que ya comentábamos ayer, pero esto ya os comentaba que probablemente sea algo más para intentar manipular en cierta manera el mercado, metiendo un poco de presión compradora desde el order book. Pero bueno, mucho cuidado porque esto no sé desde cuándo lleva. O sea, esto... Vale, desde aquí no lleva, pero desde aquí sí. O sea, esto lleva... Durante todo este último movimiento alcista llevan poniendo estas órdenes de compra. Si las llegasen a retirar, peligro. Porque quizás han dejado ya de intentar presionar el precio al alza, así que muy atentos a esto los próximos días. Muchas veces me preguntáis si esto es de pago. Sí, es de pago. Bookmap es una herramienta que, a pesar de que tiene su versión gratuita, la mayoría de las funcionalidades pues obviamente son de pago. Y bueno, el que la quiera comprar, que la compre. Yo siempre os dejo el link en la descripción, que además desde ese link, si no lo sabíais, no sé si lo pone en la descripción, ya no me acuerdo, pero tenéis algunas ofertas especiales, solo desde ese link. El que las quiera, pues que les eche un vistazo.
Y aquí no hay mucho más que comentar. Vamos a revisar el otro multibook. Vamos a cargarlo por aquí. Mirad, aquí vemos alguna zona de compras, parecía. A ver si haciendo un poco más de zoom. Sí, mirad. Aquí han metido algunas compras sobre los 20.200. No entiendo muy bien el porqué de esto. Vamos a hacer un poco más de zoom, a ver si desde cerca vemos algo más. Mirad, esto es lo que estábamos comentando también antes desde el bookmap de escritorio. Que había muchas ventas, las ha absorbido, pero luego ha tenido de golpe esta pérdida de momentum. Esto no es positivo, esto sería una muestra de debilidad desde mi punto de vista, porque podría ser que estén utilizando este movimiento alcista para utilizar las órdenes de contrapartida de las liquidaciones y luego reingresar. La confirmación, obviamente, para entrar en short sería una vez tengamos el test. O sea, sin el test no vamos a entrar porque esté aquí. O sea, eso no funciona así. Y luego vamos a revisar de Kingfisher. Bueno, aquí ya estamos viendo algo importante. Que todo esto son liquidaciones de longs. Uy, de shorts, perdón. Mucho dinero liquidado. Vamos a lanzar mientras tanto el mapa de medio plazo. Pero como veis, mucha liquidez. O sea, han limpiado bastante la zona de shorts que teníamos en el corto plazo. Vamos a ver si carga ya lo que es el mapa de liquidaciones. Mientras tanto, revisamos un poco esto, a ver cómo está la situación. Habría un poco más de longs. No demasiado, pero sí que un poquito. La mayoría son 53% longs, 47% shorts, más o menos. Y bueno, a ver si carga este mapa de liquidaciones. He vuelto a poner el multi, porque ayer no cargó bien el multi y tuve que poner solamente el de Binance. Pero bueno, si vuelvo a dar problemas, volveremos al de Binance, no pasa nada. Y si sigue tardando, pues haré una transición y ya vuelvo cuando cargue. Vale, pues como podréis haber comprobado, no ha cargado bien el multi, así que bueno, ponemos simplemente el de Binance. A priori no se vería mucha liquidez cerca del precio ahora mismo, al menos. No considero esto mucha liquidez, lo que estamos viendo tanto de longs como de shorts en estas zonas. Lo que sí que considero bastante más liquidez es a partir de los 21.758 hasta los 20.600, donde tenemos un clúster bastante importante por parte de los long. Además, si queremos saber dónde está toda esta liquidez que estamos observando aquí en un mismo clúster, sería en torno a los 21.422. Hay mucha liquidez en toda esta zona. Y vamos a lanzar también el de corto plazo. Y mientras tanto revisamos lo que son los CVDs, a ver qué está sucediendo por aquí, que seguro que nos dan algunas pistas. Coinbase no parece haber acompañado mucho en este último movimiento alcista, la verdad. Bastante extraño esto, porque Coinbase sí que suele, o al menos tiende a acompañar al precio, sobre todo en los movimientos alcistas, y en este caso no lo está haciendo. Bitfinex ha hecho algo bastante curioso, y es que en un inicio parecía estar descargando en el movimiento alcista y de golpe te mete las compras que de hecho podrían ser perfectamente las que hayan iniciado el movimiento. Vamos a ver desde el resto de exchange. Pues mira, yo creo que no. Yo creo que en este caso puede haber iniciado desde Binance, porque se ve aquí más volumen en este caso. Aquí a ver... yo creo que ha sido desde Binance, perdón. Y Bitfinex creo que le ha acompañado, la verdad, porque estamos viendo aquí cómo metieron la primera compra y luego la segunda de golpe. Y Bitfinex hizo algo parecido, pero donde Bitfinex metió más volumen fue en la segunda, mientras que Binance fue en la primera. Bastante interesante esto, porque lo han acompañado los dos, aunque Bitfinex ya os digo que no estaba acompañando al precio, de hecho estaba vendiendo a lo largo de este último pequeño movimiento alcista, o sea que tampoco era un gran movimiento, pero que lo estaban vendiendo. Y luego, bueno, tenemos por aquí el mapa de corto plazo, donde claramente vemos más liquidez por parte de los long. Como es obvio, porque es que en esta última subida no está habiendo búsqueda de liquidez por parte de los long, y eso es algo que tampoco nos interesa de cara a largo plazo, porque obviamente los movimientos de corrección también es para limpiar a todas esas personas que se han ido apalancando mientras el precio subía y luego ya subir con más tranquilidad.
Entonces, en esta situación estamos viendo cómo hay bastante liquidez por parte de los long, como os decía, hasta los 22.538. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.